Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el teorema de Rolle y también vamos a ver el teorema del valor medio. Bueno, pues deciros que este teorema, el teorema del valor medio, realmente es muy importante en cálculo. Según vayamos avanzando en la asignatura, bueno, pues ya vamos a ver que para demostrar ciertos teoremas vamos a emplear el teorema del valor medio. Bueno, pues como digo, vamos a comenzar por ver el teorema de Rolle y luego, una vez que veamos este teorema, ya vamos a ver que este mismo teorema nos va a llevar al teorema del valor medio. Bueno, pues antes de ver el teorema de Rolle, quiero comentaros una pequeña cosa que se me había olvidado comentar en el vídeo anterior, y es la siguiente. Nosotros ya sabemos que los extremos relativos ocurren en los números críticos, y para su demostración, bueno, pues recordar que habíamos llegado a estas desigualdades de aquí. Ya sabemos que el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0 es igual a su derivada. Y lo mismo nos pasa con este cociente diferencial que tenemos aquí. Ahora bien, ¿por qué este cociente es menor o igual a 0 cuando h es positiva y este otro de aquí es mayor o igual a 0 cuando h es negativa? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente, pero recordar que esta demostración solo era cuando teníamos máximos relativos. Bueno, pues aquí tenemos un máximo relativo. Bueno, pues ¿qué pasa cuando h es positiva y es suficientemente grande? Bueno, pues cuando es suficientemente grande y es positiva, bueno, pues por ejemplo estamos con este punto. Bueno, pues vamos a dibujar su recta secante. Bueno, pues ¿qué pasa cuando h se va haciendo suficientemente pequeña? Bueno, pues según se va haciendo suficientemente pequeña, bueno, pues vamos con estos puntos de aquí, bueno, pues vamos dibujando las rectas secantes hasta que llegamos a la recta horizontal. Bueno, pues ¿qué podemos decir de estas pendientes de la recta secante? Recordar que tenemos este cociente que hace referencia a las pendientes de las rectas secantes. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las pendientes de estas rectas que vemos aquí? Bueno, pues ya vemos que siempre van a ser o negativas o iguales a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que este cociente de aquí siempre va a ser menor o igual a 0 cuando h es positiva. ¿Y qué pasa cuando h es negativa? Bueno, pues vamos a verlo. Ahora estamos con este máximo relativo de aquí. Bueno, pues cuando h es negativa, bueno, pues estamos con este punto. Bueno, pues dibujamos la recta secante. Bueno, pues cuando se va haciendo cada vez más pequeña ya sabemos que llegamos a este punto. Bueno, pues vamos dibujando las rectas secantes hasta que llegamos a la recta horizontal. ¿Qué podemos decir de las pendientes de estas rectas que vemos aquí? Bueno, pues ya vemos que van a ser siempre o positivas o iguales a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando h es positiva, este cociente es menor o igual a 0, y que cuando h es negativa, bueno, pues ya vemos que este cociente de aquí es mayor o igual a 0. Bueno, pues simplemente quería comentar esto, que se me había olvidado comentarlo en el vídeo anterior. Bueno, pues vamos a ver ahora el teorema de Rolle, y para ello, bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que si tenemos esta situación de aquí donde tenemos un intervalo cerrado y donde tenemos una función que sea continua sobre ese intervalo cerrado y que además los valores funcionales para los extremos del intervalo tengan signos opuestos, como en este caso, bueno, pues ya sabemos que al menos vamos a tener un 0 o lo que es lo mismo un cruce por el eje X. Ya sabemos que podemos tener más de un cruce por el eje X, pero si se cumplen estas dos condiciones de que la función sea continua sobre un intervalo cerrado y que además los valores funcionales de los extremos del intervalo cerrado tengan signos opuestos, bueno, pues si se cumplen esas dos condiciones, ya sabemos que al menos vamos a tener un cruce por el eje X. Bueno, pues con el teorema de Rolle nos pasa algo parecido. Simplemente se tienen que cumplir tres condiciones, y si se cumplen esas tres condiciones, bueno, pues vamos a ver que podemos sacar en claro que vamos a tener siempre al menos un número dentro del intervalo abierto cuya derivada es igual a 0. Bueno, pues ¿cuáles son esas tres condiciones que se tienen que cumplir? Bueno, pues vamos a verlo. Ya vemos que aquí tenemos un intervalo cerrado, ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado, ya vemos que es diferenciable sobre este intervalo abierto, y por último, ¿qué podemos decir de los valores funcionales de los extremos del intervalo? Bueno, pues ya vemos que son iguales a 0. Bueno, pues si se cumplen esas tres condiciones, podemos sacar en claro que siempre vamos a tener al menos un número cuya derivada es igual a 0. Ya vemos que en este caso tenemos dos números cuya derivada es igual a 0, pero como digo, si se cumplen esas tres condiciones, vamos a tener al menos un número cuya derivada es igual a 0. ¿Qué pasa si estamos en este intervalo de aquí? Ya vemos que vamos desde A hasta B y tenemos un intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que como es continua sobre este intervalo cerrado, como es diferenciable sobre este intervalo abierto y además los valores funcionales para los extremos del intervalo son iguales a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que al menos vamos a tener un número cuya derivada es igual a 0. Bueno, pues eso es el teorema de Rolle. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, es diferenciable sobre el intervalo abierto y además los valores funcionales de los extremos del intervalo son iguales a 0, podemos sacar en claro que siempre vamos a tener al menos un número dentro del intervalo abierto cuya derivada es igual a 0, y ya lo hemos visto aquí. Bueno, pues ¿qué pasa si estamos en esta situación? Aquí tenemos el eje horizontal y aquí tenemos el eje vertical. Bueno, pues aquí tenemos un intervalo cerrado. Bueno, pues ¿qué pasa si tenemos esta gráfica? La voy a poner en azul. Bueno, pues ya vemos que
la función es continua sobre un intervalo cerrado, que es diferenciable sobre un intervalo abierto, y además ya vemos que los valores funcionales de los extremos del intervalo son iguales a 0. Como se cumplen las tres condiciones, bueno, pues ya sabemos que al menos vamos a tener un número cuya derivada es igual a 0. Ya vemos que para todo número que tenemos dentro de este intervalo abierto, la derivada es igual a 0, porque estamos con una línea horizontal, pero como ya vemos que se cumplen las tres condiciones, al menos vamos a tener un número cuya derivada dentro del intervalo abierto es igual a 0. Ahora, ¿por qué la condición de diferenciable y no nos basta solo con estas dos condiciones de que la función sea continua sobre un intervalo cerrado y que además estos valores funcionales sean iguales a 0? Bueno, pues si nos quedamos con estas dos condiciones, bueno, pues ya vamos a ver que siempre al menos dentro de un intervalo abierto vamos a obtener un número crítico, y para verlo, bueno, pues aquí tenemos este intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado y que además los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado ya vemos que son iguales a 0. Como se cumplen estas dos condiciones, bueno, pues ya sabemos que al menos dentro del intervalo abierto vamos a tener un número crítico. Ahora bien, como estamos con números críticos, ya sabemos que tenemos dos clases de números críticos, o bien aquellos donde nosotros, si dibujamos tangentes, obtenemos tangentes horizontales, o bien aquellos donde nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues aquí tenemos el segundo ejemplo. Aquí tenemos este intervalo cerrado. Bueno, pues aquí tenemos esta nueva función. ¿Qué podemos decir de esta función? Bueno, pues ya sabemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado, y además ya vemos que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado, bueno, pues ya vemos que son iguales a 0. Como se cumplen las dos condiciones, ya sabemos que al menos vamos a obtener dentro del intervalo abierto un número crítico. Ahora bien, como ya vemos que tenemos dos clases de números críticos, o bien aquellos donde nosotros no podemos obtener su derivada, o bien aquellos donde la derivada es igual a 0, que ya sabemos que obtenemos tangentes horizontales, estos de aquí. Bueno, pues como nos interesan solo estos números críticos, allá donde nosotros dibujamos tangentes obtenemos tangentes horizontales y no donde nosotros no podemos obtener su derivada, bueno, pues como solo nos interesan estos números de aquí, tenemos que agregar esta tercera condición. Bueno, pues si tenemos estas tres condiciones, ya sabemos que al menos vamos a tener un número cuya derivada es igual a 0. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a verlo con unos ejemplos. Aquí tenemos una función, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos su gráfica. ¿Dónde tenemos los cruces con el eje X? Bueno, pues aquí los tenemos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un intervalo cerrado, ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado, que es diferenciable sobre este intervalo abierto, y además ya vemos que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado son iguales a 0. Como se cumplen las tres condiciones, bueno, pues podemos sacar en claro que al menos tenemos un número cuya derivada es igual a 0, y en este caso, bueno, pues ya vemos que tenemos 2. Bueno, pues ¿qué pasa ahora si la función no es diferenciable sobre un intervalo abierto? Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo de aquí, ya vemos que aquí tenemos un intervalo cerrado, aquí tenemos los cruces con el eje X, bueno, pues aquí tenemos un intervalo cerrado, como digo, que va desde menos 8 hasta 8. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las condiciones del teorema de Rolle? Bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre el intervalo cerrado, ya vemos que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado son iguales a 0, pero ya vemos que no es diferenciable sobre el intervalo abierto, porque ya vemos que en 0 no podemos obtener la derivada, porque ya sabemos que aquí obtenemos una recta vertical. Bueno, pues ya vemos que para este caso en concreto, aunque no sea diferenciable sobre el intervalo abierto, es decir, que no se cumpla esa condición, ya vemos que al menos tenemos un número cuya derivada es igual a 0, pero esto de aquí no siempre se cumple. Para que siempre se cumpla, se tienen que dar las tres condiciones, y para que veamos un tercer ejemplo, bueno, pues ya vemos que en este caso la función es continua sobre un intervalo cerrado, ya vemos que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado son iguales a 0, pero ya vemos que no es diferenciable sobre el intervalo abierto, y en este caso, como no es diferenciable, ya vemos que no tenemos ningún número cuya derivada es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que siempre que se cumplan las tres condiciones del teorema de Rolle, que sea continua sobre un intervalo cerrado, que sea diferenciable sobre un intervalo abierto y que además los valores funcionales de los extremos del intervalo sean iguales a 0, nos vamos a asegurar que siempre al menos vamos a tener un número cuya derivada es igual a 0. Y para aclarar una última cosa, ya vemos que aquí los valores funcionales para los extremos del intervalo son iguales a 0. Bueno, pues esto no hace falta que se cumpla, con tal de que sean iguales, se va a cumplir el teorema de Rolle. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que aquí los valores funcionales de los extremos del intervalo cerrado no son iguales a 0, pero como son iguales, se sigue cumpliendo el teorema de Rolle. Y ya vemos que realmente cuando los valores funcionales son iguales a 0, bueno, pues que realmente son iguales. Bueno, pues cuando los valores funcionales de los extremos del intervalo son iguales, bueno, pues se sigue cumpliendo el teorema de Rolle, siempre y cuando se cumpla de que sea continua sobre un intervalo cerrado y que también sea diferenciable sobre un intervalo abierto.
Ahora, ¿cómo nos lleva el teorema de Rolle al teorema del valor medio? Bueno, pues para ello vamos a emplear esta gráfica. Bueno, pues si unimos nosotros estos dos puntos que obtenemos, bueno, pues recordad que obtenemos una recta secante. Ahora, ¿qué podemos decir de esta recta secante y de esta tangente horizontal? Bueno, pues como son paralelas, eso quiere decir que tienen pendientes iguales. Bueno, pues realmente ese es el teorema del valor medio. Que si tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado y también es diferenciable sobre un intervalo abierto, bueno, pues ya vemos que al menos tenemos un número dentro del intervalo abierto donde nosotros, si dibujamos la tangente, bueno, pues su pendiente es igual a la pendiente de la recta secante que tenemos entre los dos puntos de los extremos del intervalo. Bueno, pues ya vemos que nada nos dice de que los valores funcionales de los extremos del intervalo cerrado tienen que ser iguales. ¿Qué pasa si no son iguales? Bueno, pues vamos a verlo. Ahora tenemos esta gráfica y tenemos el intervalo A, está en este punto, y ahora tenemos el intervalo B, que lo tenemos en este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado y ya vemos que es diferenciable sobre este intervalo abierto. Bueno, pues si dibujamos nosotros esta recta secante, ya sabemos que como se cumplen esas dos condiciones de que sea continua sobre un intervalo cerrado y que además sea diferenciable sobre un intervalo abierto, bueno, pues como se cumplen esas dos condiciones, bueno, pues ya sabemos que dentro del intervalo abierto vamos a tener un número que si nosotros dibujamos la tangente, bueno, pues ya sabemos que su pendiente va a ser igual a la pendiente de la recta secante que obtenemos entre los dos puntos de los extremos del intervalo cerrado. Bueno, pues aquí tenemos el teorema del valor medio y nos dice lo siguiente, que este teorema establece que cuando una función es continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre un intervalo abierto, entonces debe haber por lo menos un punto sobre la gráfica donde la pendiente de la recta tangente es la misma que la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí. Recordad que aquí tenemos los puntos de los extremos del intervalo y aquí tenemos sus valores funcionales. Bueno, pues ya vemos que la palabra medio se refiere aquí a un promedio, es decir que al valor de la derivada en algún punto es el mismo que la razón de cambio media de la función sobre el intervalo. Bueno, por recordar que cuando estamos con razón de cambio media, estamos con rectas secantes y que cuando estamos con la razón instantánea o lo que es lo mismo con las derivadas, ya sabemos que estamos con rectas tangentes. Bueno, pues ya vemos que realmente el teorema del valor medio nos está relacionando las pendientes de las rectas tangentes con las pendientes de las rectas secantes. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Sea una función continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre un intervalo abierto, entonces en el intervalo abierto existe un número c tal que se cumple esto de aquí. Ya vemos que la pendiente de la recta tangente que dibujamos en este punto, bueno, pues que realmente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos que tenemos en los extremos del intervalo cerrado. Bueno, pues nuevamente si tenemos esta función y aquí tenemos este intervalo cerrado, bueno, pues como esta función es continua sobre este intervalo cerrado y además es diferenciable sobre este intervalo abierto, bueno, pues eso quiere decir que al menos sobre el intervalo abierto vamos a tener un número cuya pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos de los extremos del intervalo cerrado. Y recordar que a esto mismo habíamos llegado con el teorema de Rolle. Aquí tenemos el teorema de Rolle, esta vez ya vemos que los valores funcionales son iguales. Bueno, pues ya sabemos que al menos vamos a tener un punto cuya pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos que pertenecen a los extremos del intervalo cerrado. Ahora bien, si estos valores funcionales no son iguales, pero se sigue cumpliendo de que la función sea continua sobre un intervalo cerrado y además sea diferenciable sobre un intervalo abierto, bueno, pues ya sabemos que al menos vamos a tener un número cuya pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí que pertenece a los extremos del intervalo cerrado. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros este punto de aquí si se cumple el teorema del valor medio? Bueno, pues como se cumple esto de aquí, bueno, pues como ya sabemos que lo de la parte de la derecha realmente ya lo tenemos porque ya tenemos los datos del intervalo cerrado, bueno, pues aquí en el denominador usamos esos datos y aquí en el numerador, bueno, pues usamos esos valores funcionales de los extremos del intervalo cerrado. Bueno, pues como este dato realmente ya sabemos que lo vamos a obtener, bueno, pues simplemente tenemos que igualar la derivada a este dato de aquí y luego despejar para la x o para c, que es lo mismo, y vamos a encontrar aquellos números donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los extremos del intervalo cerrado. Ahora, como todo necesita su demostración, bueno, pues matemáticamente aquí la tenemos. Ya vemos que aquí tenemos este intervalo cerrado, ya vemos que es continua sobre este intervalo cerrado y que además la función es diferenciable sobre este intervalo abierto. Bueno, pues ya sabemos que al menos vamos a tener un número cuya pendiente, bueno, pues que es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí que pertenecen a los extremos del intervalo cerrado.
Bueno, pues vamos a ver su comprobación y para ello, bueno, pues ya vemos que aquí se dibuja una línea que va desde este punto hasta este punto, una línea vertical. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este punto? Bueno, pues aquí la tenemos, recordar. Bueno, pues ya sabemos que la segunda función pertenece a esta función y que la primera función pertenece a la función lineal. ¿Cómo obtenemos nosotros su ecuación? Bueno, pues recordar que para obtener las ecuaciones de las funciones lineales, bueno, pues que tenemos esta ecuación de aquí. Aquí tenemos y2 menos y1 es igual a la pendiente de la recta secante por x2 menos x1. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la pendiente de la recta secante, estamos con estos dos puntos de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la pendiente de la recta secante, aquí tenemos el valor funcional que pertenece a este extremo de aquí. Bueno, pues despejando para la y, es decir, pasando este término al otro lado, bueno, pues como pasa sumándose, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ya vemos que aquí tenemos la segunda función menos la primera función. Ya sabemos que la segunda función pertenece a esta función y que la primera función pertenece a la función lineal que la acabamos de obtener. A partir de aquí, bueno, pues tenemos que comprobar si se cumple el teorema de Rolle y para ello, bueno, pues tenemos que ver que la función sea continua sobre un intervalo cerrado, ya lo vemos que es. Tenemos que comprobar si la función es diferenciable sobre un intervalo abierto. Y por último tenemos que comprobar que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado, bueno, pues que sean iguales a 0, hablando de esta función de aquí. Bueno, pues para ello simplemente tenemos que sustituir la x por la b, voy a empezar por la b, bueno, pues sustituyendo la x por la b, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 0, multiplicando a este cociente, bueno, pues tenemos 0, ¿y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda f de b por un lado, menos f de b por otro, ya vemos que esto es igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a a? Bueno, pues hacemos las correspondientes sustituciones. Aquí tenemos a y aquí tenemos a. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente para cambiar el orden de una resta? Ya sabemos que cambiamos el orden y le tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues tenemos menos b menos a. Y recordar que está dividiendo entre b menos a. Bueno, pues ya vemos que aquí nos queda menos 1. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es igual a menos 1. Y que queda multiplicando a este cociente de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos f de x menos, tenemos corchetes, f de b, menos, porque este menos multiplica a este término y a este término, menos, como digo, f de b, más, en este caso, f de a. Y recordar que aquí es f de a, que se me había olvidado. Bueno, pues ya vemos que este negativo multiplica a los tres términos que tenemos dentro de los corchetes. Bueno, pues ya vemos que nos queda lo siguiente, f de a, menos f de b, más f de b, menos f de a. Bueno, pues ya vemos que este se cancela y este se cancela y nos queda 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x es igual a y que cuando x es igual a b, bueno, pues ya vemos que esta función es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que se cumple el teorema de Rolle, ya vemos que es continua sobre este intervalo cerrado, que es diferenciable sobre un intervalo abierto y que además ya vemos que los valores funcionales para los extremos del intervalo cerrado son iguales a 0. Bueno, pues como se cumple el teorema de Rolle, eso implica que dentro del intervalo abierto existe un número c para el cual su derivada es igual a 0. Recordar. Bueno, pues como eso se cumple, simplemente tenemos que derivar esta función. ¿Cómo derivamos esta función? Bueno, pues ya sabemos que aquí obtenemos su derivada, aquí es 0, porque es una constante, y aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 0. Bueno, pues en definitiva nos queda solo este cociente de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la derivada. Ahora, como estamos con este punto donde la derivada es igual a 0, porque recordar que se cumple el teorema de Rolle, lo acabamos de comprobar, bueno, pues como se cumple el teorema de Rolle, ya sabemos que tenemos al menos un número cuya derivada es igual a 0. Bueno, pues como estamos en ese número, bueno, pues simplemente hay que sustituir las x por la c. Bueno, pues sustituyendo las x por la c, bueno, pues ya sabemos que en esta parte tenemos 0. Bueno, pues tenemos 0 es igual a esto de aquí. Bueno, pues pasando este cociente al otro lado, bueno, pues llegamos al teorema del valor medio. Bueno, pues ya sabemos que si la función es continua sobre un intervalo cerrado y además es diferenciable sobre un intervalo abierto, ya sabemos que al menos tenemos un punto cuya pendiente de la tangente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos de los extremos del intervalo cerrado. Ahora ya sabemos que al menos vamos a tener un punto, porque ya sabemos que podemos tener más de un punto. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que en este caso, para este intervalo cerrado, sí que tenemos un punto cuya pendiente es igual a la pendiente de la recta secante, que pasa por los puntos del intervalo cerrado. Pero en este caso, como tenemos este intervalo de aquí, bueno, pues ya vemos que para este caso en concreto tenemos dos puntos cuyas pendientes son iguales a la pendiente de la recta secante.
Ahora bien, antes de realizar un ejercicio para ver cómo se emplea esto del teorema del valor medio, bueno, pues recordar que os había dicho que el teorema del valor medio, bueno, pues que era muy importante en cálculo. Ya vamos a ver que según vamos avanzando en la asignatura, vamos a ver que para demostrar ciertos teoremas vamos a emplear el teorema del valor medio. Bueno, pues para ver un ejemplo con cosas que ya hemos visto, bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que la derivada de una función, si tenemos una función constante, bueno, pues ya sabemos que la derivada de una función constante es igual a 0. Ya sabemos que su derivada es igual a 0. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que si tenemos la derivada de una función es igual a 0 para toda x en un intervalo cerrado, entonces podemos sacar en claro que la función es una constante sobre el intervalo cerrado. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Que si tenemos todos los puntos que pertenecen a un intervalo cerrado cuya derivada sea igual a 0, bueno, pues ¿dónde tenemos todos los puntos en un intervalo cerrado cuya derivada sea igual a 0? Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos en una línea horizontal. Bueno, pues podemos sacar en claro que si todo eso se cumple, es decir, que para toda x dentro del intervalo cerrado la derivada es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que la función realmente es una constante. ¿Y cómo lo estamos obteniendo? Bueno, pues lo estamos obteniendo realmente con el teorema del valor medio. Y para su demostración, bueno, pues aquí la tenéis. Sea x1 y x2 dos números arbitrarios sobre un intervalo cerrado tales que x1 sea menor que x2. Bueno, pues por ejemplo aquí tenemos un intervalo cerrado, aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Bueno, pues ya vemos que x1 es menor que x2. Bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre un intervalo cerrado. Ya vemos que es diferenciable sobre un intervalo abierto. Bueno, pues por el teorema del valor medio, en el intervalo abierto ya sabemos que tenemos un número tal que se cumple esto de aquí, que ya sabemos que la pendiente de la recta tangente en este punto es igual a la pendiente de la recta secante. Ahora recordar que nos dice que, pero por hipótesis, realmente la derivada para cualquier x que tenemos dentro del intervalo abierto es igual a 0. Bueno, pues si eso es así, ya sabemos que esta diferencia que tenemos aquí es igual a 0. Bueno, pues si es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales son iguales. Ahora bien, como ya sabíamos que x1 y x2 se habían escogido de forma arbitraria, ya sabemos que son diferentes, pero si sus valores funcionales son iguales, bueno, pues ¿dónde se da el caso donde los valores funcionales son iguales? Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos una recta horizontal. Es decir, que para toda x que hay dentro de este intervalo, bueno, pues ya sabemos que sus valores funcionales son iguales a 0. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para ver cómo emplear el teorema del valor medio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que dada la siguiente función definida sobre este intervalo cerrado, bueno, pues que si existe un número c en el intervalo abierto que cumpla con la conclusión del teorema del valor medio. Bueno, pues vamos a comprobarlo rápidamente y tenemos que comprobar si aquí se cumple el teorema del valor medio. Y para ello, bueno, pues tenemos que encontrar un número cuya pendiente de la recta tangente sea igual a la pendiente de la recta secante que pasa por este punto de aquí. Recordad que estamos con esta pendiente de aquí, f de b menos f de a entre b menos a. Bueno, pues aquí tenemos la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí. Bueno, pues ya sabemos que la tenemos que igualar a la derivada de la función, porque ya sabemos que la derivada hace referencia a la pendiente de la recta tangente. Ya sabemos que las dos pendientes son iguales. Bueno, pues obtenemos la derivada de esta función, ya vemos que es esta de aquí, y como estamos averiguando cuánto vale c, bueno, pues simplemente sustituimos x por c. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora recordar, ya sabemos que aquí tenemos la pendiente de la recta tangente que es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos de aquí. Bueno, pues simplemente igualamos esta derivada a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos de los extremos. ¿Cuánto vale esto de aquí? Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos b y a ya sabemos que vale menos 1 y que b vale 3. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener sus valores funcionales. Bueno, pues obteniendo sus valores funcionales, bueno, pues llegamos a este cociente de aquí, que ya sabemos que es igual a la derivada de la función. Recordad que aquí tenemos la pendiente de la recta tangente, que es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los extremos del intervalo cerrado. Bueno, pues le vamos dando solución y despejamos para c y llegamos a esta aproximación de aquí. Bueno, pues ya vemos que en este punto, si obtenemos su valor funcional, bueno, pues ya vemos que en dicho punto, si dibujamos una tangente, bueno, pues ya vamos a ver que la pendiente realmente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos del extremo del intervalo. Bueno, pues ya vemos que realmente es menos 5, que es negativa. Bueno, pues tendríamos algo parecido a esto. Bueno, pues como digo, en este punto es donde nosotros tenemos la pendiente que es igual, la pendiente de la recta tangente que es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por el intervalo cerrado. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones crecientes y las funciones decrecientes. ¡Hasta la siguiente!